give today. Glory to God. Jesus is good money this morning. I'm just coming over here. I ain't said a word. I ain't said one word. You see what happens when you praise God? Do you see what happens when you praise God? Do you see what happens when you praise God? Somebody sing right here. Dile no a la religión. Shalom. Qué gusto me da el poderlos saludar nuevamente a todos ustedes y darles la más cordial bienvenida a esta reunión semanal de Shabbat, en donde nos congregamos en este día de reposo por este medio para escudriñar la bendita palabra de nuestro Padre Santo, Yahweh Elohim. Antes de la oración que normalmente hacemos, quiero explicarles el por qué. Actualmente, al principio de los estudios, se está publicando solamente algo de toda la asquerosidad religiosa que hay por todas partes en este mundo. Y mucho de ese engaño religioso es por la televisión y también por el internet, o sea, por las redes sociales. Y esto lo estoy haciendo para que se den cuenta directamente de ello, porque no es nada más con los cristianos, sino que todo ese engaño está en todas las religiones del mundo, porque todas ellas son solo un invento del hombre. Y todos ellos, los líderes religiosos de las denominaciones, son solo empleados de Satanás. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que nos dicen en la bendita palabra del Creador de todo y luchar fuertemente por obedecerla y no caer en los engaños de las iglesias, como se nos dice en el libro de Itgalus, Revelaciones, que son sinagogas de Satanás. También les quiero comentar que este estudio está un poquito más largo de lo normal, y es porque estoy explicando detalladamente todo, para que no quede ninguna duda de lo que estamos estudiando. Así es que no se desesperen, porque este estudio es especialmente para que todos corrijamos el camino en caso de que algunos andemos un poco mal. Aclarado esto, oremos a nuestro Padre Santo Yahweh para que sea Él quien lo guíe y no el hombre. Oremos. Padre bendito, Yahweh Santo, venimos ante tu divina presencia en este tu santo día de reposo, en tu santo Shabbat, para rogarte por tu misericordia, para que nos perdones todos y cada uno de nuestros pecados y a pedirte que nos ayudes a no pecar más, porque solo tú nos puedes ayudar. Que tus ángeles estén siempre alrededor nuestro para que no permitan que nadie nos haga ningún daño y que no permitan que nosotros se lo hagamos a alguien y que no nos dejen apartarnos nunca de tu camino. Padre bendito, te damos las gracias por todo tu amor y misericordia que día a día derramas sobre todos nosotros, y a pesar de que somos pecadores, tú has dado la vida de tu Hijo Yahshua para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna, sacrificio de amor del cual te estamos y te vamos a estar eternamente agradecidos. Gracias, Padre nuestro, gracias por ser tan bueno con todos nosotros. También, Padre mío, te pido por bendiciones para todos nosotros, juntos con todos nuestros seres amados, que nos cuides, nos protejas, que nos des la salud a los que la estemos necesitando, que nos ayudes a resolver los ataques diarios que nos hace Satanás y que nos das la revelación, la sabiduría y el entendimiento de tu divina palabra para poderla poner por obra y la fuerza y la valentía para llevársela a otros. También te ruego, Yahweh Elohim, Creador de todo lo visible e invisible y dador de la vida, por bendiciones especiales para todos y cada uno de los instrumentos junto con sus familias, que tú estás usando grandemente para que lleven la verdad de tu divina palabra a todos los rincones de este mundo. Todo esto te lo pido, Padre nuestro, no porque lo merezcamos,
sino por los méritos propios y en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Yahshua, a quien tú enviaste a este mundo a darnos vida y darnosla en abundancia, y lo has constituido como el Mashiach, Salvador de nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder y todo nuestro amor hoy y siempre. Amén y emet. Y Padre Santo, ponemos este estudio en tus pies para que seas tú quien lo guíe y no el hombre. Amén y emet. Ok, hermanos y hermanas. De acuerdo al escudrimiento que hacemos semanalmente de la bendita palabra de nuestro Elohim Santo Yahweh, algunos se preguntarán que si yo tengo algo en contra de los cristianos, porque hablo mucho de ellos. Bueno, no precisamente de ellos, sino de sus guías espirituales, de sus errores doctrinales y de toda la porquería disfrazada con la Biblia Reina Valera y otras más, que están llenas de errores y de engaños y con la cual muchos pastores y sacerdotes las usan para enseñar. Bueno, la respuesta es no. No tengo nada en contra de ellos, al contrario. Aunque muchos probablemente no lo crean, yo estoy haciendo esto porque los amo y no quiero que sigan engañados como lo estuvimos mi familia y yo en el pasado, cuando nos tenían atrapados en sus iglesias mentirosas y traicioneras, haciéndonos creer en cosas que no son escriturales. Por eso hago esto, para ver si pueden abrir sus ojos espirituales a la verdad y que dejen de seguir a esos pastores y sacerdotes engañadores y mentirosos, porque mi familia y yo, en el tiempo que anduvimos en el cristianismo, del cual yo fui maestro de escuela dominical, me di cuenta de todo el engaño, falsedad e hipocresía que estos trabajadores de Satanás están haciendo con las personas que de buen corazón, como tú, como ustedes, hermanos cristianos, que están buscando a nuestro Padre Santo Yahweh. Miren, hermanos, hermanas, me he dado a la tarea de investigar profundamente por todas partes cuál es el concepto o significado de cristianismo a nivel mundial. Sí, como lo están oyendo, a nivel mundial. Y esto es lo que encontré. Y lo que a su vez lo voy a comparar con las Sagradas Escrituras para ver si así se pueden dar cuenta del error en el que están la gran mayoría de los cristianos, por no decirlos todos. No voy a cambiar nada de las palabras y conceptos que encontré. Se los voy a decir así como las hallé para que se den cuenta del por qué están la gran mayoría de los cristianos atemorizados y bien arraigados con sus creencias religiosas. Comencemos. Y esto fue lo que encontré. Dice: el cristianismo es una religión que se basa en la vida y enseñanzas de Jesucristo, quien es considerado por los cristianos como el Hijo de Dios. Los seguidores del cristianismo creen que Dios creó el universo y que envió a su Hijo para redimir a la humanidad del pecado y la muerte. Ok, voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo primero que estamos viendo aquí? Que revuelven la verdad con la mentira. Que de una manera general siguen usando nombres paganos e idólatras como Jesucristo y Dios. Hay algo que yo realmente no entiendo. Y es que se supone que las personas que escriben sobre la religión deben de ser personas educadas, estudiadas y bien preparadas. Bueno, eso creo yo. Pero lamentablemente no es así, ya que si fueron a la escuela, les debieron de haber enseñado que los nombres propios no se traducen. Por eso no entiendo por qué se empeñan en seguir engañando a los cristianos, esos pseudos pastores y sacerdotes traicioneros. Porque miren cómo, y muy claramente nos dice nuestro maestro Yahshua en el libro de Yohanan Juan, capítulo 17, versículo 26. Miren lo que nos dice. Qué importante es esto. Yohanan Juan 17, 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El nombre de nuestro Padre Santo no es Jehová, como se los han hecho creer. Jehová significa, y pongan atención a esto, significa destrucción, aborrecimiento, ruina, calamidad y otras cosas más. Y desafortunadamente y tristemente, es a ese Dios al que le rezan los cristianos y le piden. Investiguen, hermanos cristianos, para que se den cuenta
Consulten el diccionario de Strong, que es muy popular entre los cristianos, y abran sus ojos espirituales a la verdad y ciérrenla a las religiones. Y continúa diciéndonos que los principios fundamentales del cristianismo incluyen la creencia en la Trinidad, la cual es la creencia en un Dios que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los cristianos también creen en la Biblia como la palabra de Dios y en la salvación a través de la fe en Jesucristo. Otra pausa. Qué triste es el ver que los principios fundamentales del cristianismo se basan en mentiras y engaños y usando nombres paganos, como ya lo vimos. Y nuevamente las Sagradas Escrituras nos van a mostrar lo equivocado que están todos ellos. Bueno, ya vimos lo de los nombres paganos, pero ese engaño de la Trinidad es lo peor que pueden enseñar y lo vamos a comprobar con las Escrituras. Y para empezar, vámonos al libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, y chequen bien lo que dice. Escucha, Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Dice que solamente vas a amar a Yahweh. Aquí no habla de nadie más. Y que lo vas a amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Si se entiende, ¿verdad? Ok. Independientemente de todas las demás evidencias que hay en el Tanakh, lo que el cristiano le llama el Antiguo Testamento, es que nuestro Padre Santo Yahweh es uno. Ahora vámonos a los Ketuvim Netzarim, o sea, a los escritos nazarenos, o el Brit Hadashah, o conocido en el mundo cristiano como el Nuevo Testamento. Fíjense nomás todo el rollo. Vámonos a Yohanan, Juan 1 y 2, capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí vamos a ver todo lo que es la falsedad de la Trinidad, pero fíjense, dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta de que aquí se está hablando de dos y no de uno solamente, como la Biblia Reina Valera les hace creer y que ellos mismos se contradicen en el mismo versículo 2? Pero vamos a ver qué es lo que esta Biblia mentirosa dice en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Me da risa porque caray. ¿Se dan cuenta de cómo ellos mismos se contradicen inmediatamente? Porque dicen que el Verbo era Dios y después dicen que Él estaba en el principio con Dios. Esta Biblia católica a fuerza les quieren hacer creer en una Trinidad pagana que no existe. Hay muchos libros, capítulos y versículos que confirman que el Padre es uno y que nuestro Maestro Yahshua es otro, o sea, el Hijo. Miren esto, y es muy sencillo. Vámonos a Yohanan, Juan 3, 16 al 18. Ya que no sepa esto. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, ¿y qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién dio? A su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Otra vez. Aquí nuestro Padre dice claramente que Él envió a su Hijo. En ningún momento dice que se envió Él mismo, ¿verdad? ¿Y qué más dice? El que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado. ¿El que cree en quién? En el Hijo, ¿verdad? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh, que es Yahshua, no Jesús. Para empezar, en solo estos dos versículos que acabamos de leer se manifiesta 6 veces la diferencia que hay entre el Padre y el Hijo. Y es el mismo Padre el que la está haciendo, la diferencia. Les voy a dar unos cuantos libros, capítulos y versículos más para que ya y de una buena vez por todas dejen de creer en una Trinidad que no existe
Porque al creer en eso, solamente le están faltando el respeto a nuestro Padre Yahweh y a nuestro Maestro Yahshua, y no se diga al Espíritu de Santidad. Mucho cuidado con esto, amigos cristianos, y chequen bien esto que a continuación les voy a dar, que comprueba que no hay ninguna Trinidad y que estos son solo unos cuantos de lo que hablan. Y apúntenlos bien para que los revisen y se den cuenta directamente de esto. Nada más les voy a dar unos cuantos porque son muchos. Miren, en el libro de Masé o Hechos, capítulo 1, versículo 3 al 5, ahí lo dice muy claro. Libro de Romillim, Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 4, también lo dice muy claro. Corintillim Aleph, o Primera de Corintios 1, 1 al 9. Y Corintillim Bet, Segunda de Corintios 1, 1 al 3, también lo dicen. Y para rematarlo, en Igalú Revelaciones 1, 1 al 3. Ahí ya se están dando cuenta ya completamente de quién es quién. Espero de todo corazón, amigos cristianos, que se den cuenta del error en el que están y reaccionen a tiempo y se arrepientan y se salgan de esas iglesias babilónicas, demoníacas, y vengan a la luz de lo que son en realidad las Sagradas Escrituras. Ahora, volviendo a Yohanan Juan 1:1-2, déjenme decirles algo. Esta es la traducción más literal y exacta de los textos griego y hebreo. La primera vez que aparece la palabra Theos o Ha Elohim está con el artículo definido, lo que indica personalidad. La segunda vez está sin artículo, lo que indica cualidad, o sea, que es un adjetivo. Si se vierte Theos aquí como Elohim, se da la impresión errónea de que esto es un nombre, cuando es un título. El término, la palabra, se puede traducir también como el verbo. ¿Está claro? Que vean que aquí todo es clarito, hermanos. Aquí no andamos tapando nada. Ok. Ahora, y como ya sabemos que nuestro maestro Yahshua no vino a implementar ninguna religión, ni denominación, ni secta, ni nada que se le parezca, vamos a darle una miradita a las principales denominaciones del cristianismo que incluyen principalmente a la Iglesia Católica, a la Iglesia Ortodoxa y a las iglesias protestantes como la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Presbiteriana, entre otras muchas más como esos payasos pentecostales y todos eso. Bueno, ahora tenemos que tomar en cuenta que cada religión y denominación tiene sus propias enseñanzas y prácticas, pero todas comparten los mismos principios fundamentales del cristianismo, o sea, la misma falsedad religiosa espiritual. Y continuamos con la investigación que dice: no es posible responder de manera generalizada de cómo viven los cristianos, ya que el cristianismo es una religión diversa con una gran cantidad de denominaciones y creencias individuales. Sin embargo, en términos generales, los cristianos tratan de seguir las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo, quien enseñó amor, compasión, perdón y humildad. Ok. Seguimos encontrando esa aberración mundial de seguir usando nombres paganos para confundir a las personas y hacerles ver que es muy común y que es la manera correcta de dirigirse a ellos cuando esto es completamente lo contrario. Ahora, la opinión popular es que ellos, los cristianos, dicen seguir el ejemplo de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿realmente lo están haciendo? ¡Claro que no! Por una serie de evidencias que así lo demuestran y que aquí les voy a mostrar solo algunas de las que yo creo que ustedes ya saben o ya conocen. Para comenzar, ellos usan nombres paganos para dirigirse a nuestro Padre Santo Yahweh y a nuestro Maestro Yahshua. En ningún momento en las Sagradas Escrituras nuestro Padre Santo se dirige a su Hijo, a nuestro Maestro, con el nombre de Jesús, ni nuestro Maestro a nuestro Padre con el nombre de Jehová. Otro detallito más es el que ellos no respetan el día de reposo en nuestro Elohim bendito Yahweh, como lo hacía su Jesús. Porque a pesar de que la Biblia Reina Valera trae muchísimos errores, ahí pueden ver que su Jesús respetaba el día de reposo y sus discípulos también lo hacían, aun y cuando él partió de este mundo, como lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 16, que dice:
Entonces, Yahshua volvió en el poder del Espíritu al Galil, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de Shabbat, el día de Shabbat, entró en las sinagogas y se levantó para leer. Aquí podemos ver claramente, nos podemos dar cuenta claramente que nuestro maestro respetaba el santo Shabbat, el día de reposo, en obediencia a nuestro Elohim bendito Yahweh, a su Padre. Mi pregunta ¿es que no saben leer o no se les ha explicado lo que se nos dice en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 20, versículo 8, que dice muy claramente, dice, recuerda el Shabbat para consagrarlo. Recuerda el Shabbat para consagrarlo. ¿Qué parte de esto no se entiende? Y para que quede más claro, vamos a ver que los apóstoles y los israelitas se seguían reuniendo en Shabbat, en el séptimo día de la semana y no en el primero, como lo hacen muchísimos hoy en día. Vámonos al libro de Masé, Hechos, capítulo 13, versículo 42, que dice, cuando ellos salían, les rogaron que el Shabbat siguiente les hablaran de estos temas. Que cuando les hablaran en el Shabbat siguiente, en el siguiente día de reposo. ¿Se están dando cuenta, amigos cristianos, cómo es que los han tenido engañados estos sacerdotes y pastores mentirosos que prefieren seguir a sus líderes religiosos con tal de vivir en la opulencia que decir la verdad de las Sagradas Escrituras? Recapaciten ya, todavía están a tiempo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Nadie tiene aquí la vida asegurada. Sigamos con todo lo que encontré acerca de los cristianos y lo que se dice de ellos o lo que se piensa de ellos a nivel mundial. Continuemos. En la práctica, los cristianos pueden vivir de muchas maneras diferentes. Algunos asisten regularmente a servicios religiosos, estudian la Biblia y participan en actividades de la iglesia. Otros pueden tener prácticas religiosas más privadas, como la oración o la meditación. Los cristianos también pueden estar involucrados en su comunidad, ayudando a los necesitados y contribuyendo a obras de caridad y voluntariado. La vida cristiana también puede incluir el cuidado de la familia y la participación en actividades sociales y culturales que sean consistentes con los valores cristianos. En resumen, los cristianos viven de muchas maneras diferentes, pero lo que les une es su fe en Jesucristo y su deseo de seguir sus enseñanzas y vivir de acuerdo con los valores cristianos. Ok, bueno. Este es el pensamiento general a nivel mundial de lo que debe de ser un cristiano, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿por qué, amigos cristianos, no se comparan a la imagen que el mundo tiene de ustedes? ¿Por qué no están haciendo lo que su Jesús dice? ¿Por qué prefieren seguir a sus líderes y religiones u denominaciones que los tienen bien perdidos, confundidos y engañados en sus telarañas tenebrosas de sus creencias, en vez de seguir lo que la bendita palabra del Creador de todo dice? Les vuelvo a repetir, que reaccionen y salgan de esas iglesias babilónicas que los tienen bien confundidos. Continuemos con la investigación. Los cristianos suelen obedecer a Dios y seguir sus enseñanzas tal como se presentan en la Biblia y se interpretan por sus líderes religiosos y la comunidad de creyentes. Los cristianos creen que Dios es amoroso, justo y misericordioso y que su voluntad debe ser obedecida. Además, los cristianos también pueden seguir las enseñanzas de Jesucristo, quien es visto como el modelo perfecto de amor y servicio hacia los demás. Los cristianos tratan de seguir el ejemplo de Jesús en su vida diaria, buscando amar a los demás como Él los amó y hacer el bien en el mundo. En algunos casos, los cristianos también pueden obedecer a sus líderes religiosos y a las enseñanzas de su denominación particular. Sin embargo, esto varía según las denominaciones y la interpretación individual de las Escrituras. Que conste, es interpretación, no entendimiento.
En última instancia, los cristianos buscan obedecer a Dios y vivir según sus enseñanzas en un esfuerzo por crecer en su fe y vivir una vida plena y significativa. ¿Ok, hermanos? ¿Se fijan? El concepto que el mundo en general tiene de la doctrina de los cristianos. No se quieren dar cuenta del engaño en que están. ¿Pero qué nos dicen las Sagradas Escrituras de ellos? Vámonos al libro de Mateo, capítulo 15, versículos 7 al 11. Y miren cómo empieza. ¡Hipócritas! Vamos a ver qué es ser hipócrita para poder entender mejor el estudio. Ser hipócrita significa actuar de una manera que contradice lo que se dice o se piensa. Una persona hipócrita puede fingir ser diferente a lo que realmente es, o puede hacer algo que va en contra de sus valores o creencias. En resumen, ser hipócrita es ser falso o insincero en la forma en que se presenta o se comporta. Bien, ahora ya sabemos qué es ser hipócrita y miremos cómo lo dice y a quiénes se lo dice. ¿Okay? Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes diciendo, este pueblo me honra de labios. ¿Pero por qué dice eso? Pero su corazón está lejos de mí y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Se fijan? ¿Verdad que sí son mandamientos de hombres? ¿Por qué? Porque yo no encuentro en ninguna parte de las Sagradas Escrituras que se haya cambiado el día de reposo, el séptimo día, por el primer día de la semana. Y esto es solo por mencionar algo. Continuemos. Entonces, llamando hacia la multitud, les dijo, oigan y entiendan. No dijo oigan y interpreten, dijo oigan y entiendan. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Ok? Y eso es lo que Satanás usa a las religiones y a sus líderes diabólicos religiosos, papas, sacerdotes, pastores, profetas, en fin, que contaminan al hombre con sus falsas doctrinas que salen de sus bocas, como lo acabamos de ver, por su hueca y falsa palabrería. ¿Pero desde cuándo existen las religiones? Bueno, no hay una respuesta simple o única a la pregunta de quiénes inventaron las religiones, ya que las religiones han surgido a lo largo de la historia humana de diversas maneras y por una variedad de razones. En general, se cree que las religiones surgieron como una forma de dar sentido a la experiencia humana, explicar los fenómenos naturales y proporcionar un marco para la moralidad y la conducta ética. Algunas religiones tienen fundadores históricos conocidos como el cristianismo, fundado por Jesucristo. Bueno, eso es lo que les hacen creer a los cristianos. El Islam, fundado por el profeta Mahoma, o el budismo, fundado por Buda. Sin embargo, incluso en estos casos, las religiones no fueron inventadas por una sola persona, sino que surgieron a partir de una compleja combinación de factores culturales, históricos, sociales y espirituales. En otros casos, las religiones pueden haber surgido a partir de antiguas creencias animistas o de la adoración de deidades locales. Algunas religiones han evolucionado con el tiempo a través de la influencia de diferentes culturas y creencias, mientras que otras se han sido más estables y han resistido los cambios culturales y sociales. En resumen, la pregunta de quiénes inventaron las religiones es compleja y no tiene una respuesta sencilla. Las religiones han surgido de diversas formas a lo largo de la historia humana y han sido moldeadas por una amplia gama de factores culturales, sociales y espirituales. Ahora, ¿cuántas religiones hay y quiénes las fundaron? Es difícil dar una respuesta exacta a la cantidad de religiones que existen en el mundo, ya que depende de cómo se defina religión y de si se consideran distintas ramas o denominaciones de una misma religión como entidades separadas. Sin embargo, se estima que hay miles de religiones diferentes en todo el mundo.
Algunas de las religiones más grandes y conocidas incluyen, recuerden que esta es la opinión de la mayoría de las personas en el mundo, ¿ok? No es la mía ni nada. Estoy comparando eso con las escrituras. Cristianismo, fundado según la creencia cristiana por Jesucristo en el siglo I. Eso es lo que les hacen creer. El Islam, fundado por el profeta Mahoma en el siglo VII. El hinduismo, una religión antigua originaria de la India que se ha desarrollado a lo largo de miles de años. Budismo, fundado por Siddhartha Gautama, conocido como Buda, está más fácil así, ¿verdad? En el siglo V antes de nuestro maestro. Judaísmo, una religión abrahámica que se remonta a la antigua Israel y cuyas enseñanzas se basan en la Torá. Además de estas religiones principales, hay muchas otras religiones y creencias diferentes en todo el mundo, que varían ampliamente en términos de tamaño, prácticas y enseñanzas. Son más de 4,200 y todas dicen tener la verdad. En resumen, hay muchas religiones diferentes en el mundo, cada una con sus propias historias, enseñanzas y prácticas. Pueden buscar en mi canal de YouTube el estudio que habla acerca de quienes inventaron las denominaciones y religiones para que se den cuenta que solo son un invento del hombre. Como dijo el profeta Isaías, este pueblo nada más de labios me honra. Ahora, ¿cómo debe ser el cristiano según la opinión general y no según la opinión religiosa? ¿Ok? Pero debemos de tomar en cuenta que la respuesta a cómo debe ser el cristiano varía según la interpretación y la denominación cristiana. Sin embargo, en general, los cristianos buscan seguir las enseñanzas de Jesucristo y vivir una vida centrada en Dios. ¿Se fijan cómo la opinión general sigue usando los nombres paganos grecorromanos de Jesucristo y Dios? Por eso, Satanás los ha hecho creer en esos nombres que son los correctos y que no importa cómo los llames. Sin embargo, y de antemano sabemos que eso no está bien, que es un engaño del enemigo para hacerles creer en cosas que no son o que no se deben creer. Ojo con eso, hermanos, hermanas, porque muchos se justifican con eso, ¿ok? A pesar de que los nombres propios ya sabemos que no se traducen. Ahora, algunas de las características que según la opinión general que se consideran importantes para los cristianos se incluyen los siguientes: amor y compasión. Los cristianos buscan amar a los demás como Jesucristo los amó, mostrando compasión y generosidad hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están en necesidad. ¿Ok? Siguen los nombres paganos de Jesucristo y normalmente el que está en necesidad es el pastor y su familia, ya que generalmente ellos se quedan con todo el diezmo y las ofrendas que le roban al pueblo. Y sí, digo que le roban por muchas razones, y una de ellas es que el famoso diezmo no está vigente y ellos lo saben, pero lo usan como su modus vivendi y los atemorizan diciendo que si no dan el diezmo es como si le estuvieran robando a Dios. Bueno, aparte que el diezmo nunca fue dinero. Eran granos, eran frutas, eran animalitos, en fin. Otra más, humildad y humildad de espíritu. Los cristianos reconocen que todos son pecadores y que necesitan la gracia de Dios para ser salvados. Por lo tanto, buscan ser humildes y reconocer su dependencia de Dios. Ok, eso es lo que deben de hacer los cristianos. Pues la pregunta es, ¿realmente lo hacen? ¿Y en qué Dios depositan su fe? ¿En Jehová? Como dicen muchas Biblias, especialmente Reina Valera. Si verdaderamente supieran los cristianos lo que Jehová quiere decir, jamás, y escuchen bien, jamás en sus vidas lo volverían a pronunciar. Lastimosamente, muchos de ellos no van a creer y van a seguir adorando a su Jesús y a su Jehová, como lo podemos ver en el libro de Kefabet, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Ojo con esto, ya lo hemos visto, pero para que quede bien remachadito. Dice, segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción.
y muchos seguirán tras su sensualidad, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Por avaricia por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. ¿Quiénes son los que están introduciendo herejías destructivas? No son los pastores y sacerdotes mentirosos que están enseñándoles algo que está aquí y que dicen que es para los judíos y no para ellos, cuando la palabra es para todos, para todo el pueblo. ¿Y cuántos siguen la sensualidad de ellos? Que por culpa de esa sensualidad, ese hablar bonito de los pastores, dice, el camino de la verdad se va a difamar. Y de pilón, los van a dejar pelones porque les van a estar sacando el dinero. Dice, por avaricia, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Se están dando cuenta? Hermanos cristianos, amigos cristianos, lo que sus pastores les hacen. Otra más. Características de los cristianos. Fe y confianza en Dios. Los cristianos buscan confiar en Dios en todas las áreas de su vida y creen que Él es capaz de hacer grandes cosas en ellos y a través de ellos. Todo está bien, pero lamentablemente esos servidores de Satanás les están haciendo creer en dioses falsos, en dioses trinitarios y en imágenes hechas por las manos del hombre, las cuales nuestro Elohim bendito las aborrece, como ya lo vimos en el libro de Shemot, Éxodo 20, 4 al 6, que dice, no te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y qué es lo que hacen? No están llenos de figuras. ¿Y qué dice? No te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. ¿Se fijan? ¿Qué hacen los católicos? Que también se consideran cristianos. ¿No están llenos de imágenes hechas por la mano del hombre? No se postran, no se ponen a adorarlos, no les piden a ellos. En fin. Y luego allá andan pidiéndole a San Panchito y a San Pingüito y todos los milagros, cuando el único que hace los milagros es nuestro Padre. Pero bueno, otra cosa que hacen, perdón y reconciliación. Los cristianos buscan perdonar a aquellos que les han hecho daño y buscar la reconciliación con ellos. También buscan ser reconciliados con Dios y con los demás. Bueno. Seguimos viendo que usan el nombre o título pagano de Dios. Ahora, yo aquí personalmente difiero de la opinión general por las experiencias que yo tuve con los hermanitos cristianos, los cuales no fueron nada agradables, al grado que yo les decía a los que iban a hacer algún negocio con cristianos, que les pidieran recibo. Porque todo está bien mientras no brinque la liebre, mientras no salga el dinero a relucir. Pero bueno. Esos son algunos testimonios que algún día se los expondré a todos ustedes, de esos cristianos picudos. Pero bueno, otra más. Y es que según la opinión general, los cristianos tienen un compromiso con la verdad. Sí es para reírse, caray. Ahora, y según la doctrina cristiana, el objetivo principal del cristiano es seguir a Jesucristo y buscar ser como Él en su carácter y acciones. Esto implica vivir una vida que refleje los valores cristianos como el amor, la humildad, la honestidad, la bondad y la compasión hacia los demás. Otra vez, todo está muy bien. Solo que la realidad de las cosas son otras. Porque su Jesús respetaba el día de reposo, el séptimo día, el día que nuestro Padre Santo glorificó y santificó, así como también todas las fiestas del Elohim poderoso de Israel, las cuales los cristianos y muchos más ni las conocen. Obviamente, menos las celebran, porque les han enseñado que esas fiestas son para los judíos, cuando las Sagradas Escrituras nos dicen que son para su pueblo, o sea, para nosotros, como lo podemos ver en el libro de Vaikra, Levítico 23, 1 al 2, que dice: Yahweh habló a Moisés, diciendo, háblale al pueblo israelita y dile, ¿quiénes son el pueblo israelita? Claro, somos nosotros somos la casa de Israel. ¿Qué más dice? Estos son mis tiempos señalados, los tiempos señalados de Yahweh que deberán proclamar como ocasiones sagradas, o Moedim, que son días específicos en tiempos y lugares señalados.
¿Y qué más dice a nivel de la opinión general acerca de cómo debe ser el cristiano? Bueno, se dice que además el cristiano debe buscar crecer en su fe y en su relación con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la participación en actividades, comunidades religiosas. Ok, aquí hay algo muy, pero muy importante que tú, amigo cristiano, debes de saber. Primero, si tú estás usando una Biblia Reina Valera u otra Biblia que traiga los nombres paganos de Jehová y de Jesús, tírala inmediatamente a la basura, quémalo, destrúyela completamente, porque Satanás solo te está engañando, haciéndote creer en dioses trinos, en fiestas paganas y muchas porquerías religiosas más que no vienen en la verdadera palabra de nuestro Padre Santo Yahweh. Y otra más, cuando te dicen que participes en actividades en tu iglesia o en donde te reúnas, no es para que hagas ventas de platos o de artículos ni de nada, lo cual es muy común en las iglesias cristianas, porque esos pastores, lobos rapaces, te quieren quitar todo el dinero posible. Les digo esto porque a mí me hacían participar en dichos eventos. Y miren lo que nuestro maestro Yeshua dice al respecto en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13, que dice: entonces Yahshua entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas y les dijo: está escrito, mi casa se llamará casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿A poco no es cierto, pastores mugrosos? Yo los vi. Ahí me tenían a mí en la madrugada haciendo los mugrosos platos para venderlos al otro día. Y de pilón, después de que tú te apoligabas con billete para comprar la carne, te vendían el plato los infelices, pero bueno. Uno pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero lamentablemente no, yo estaba bien engañado. Yo quería buscar de mi padre, lamentablemente lo estaba buscando a través del hombre y no a través de su palabra, hasta que él me puso a buscarlo en su palabra y me di cuenta de todas las asquerosidades que hacen en las iglesias cristianas. También, según la opinión general, el cristiano debe buscar vivir en obediencia a los mandamientos y enseñanzas de la Biblia y hacer el bien en el mundo a través de la práctica de la justicia social y el servicio a los demás. Esto también está muy bien, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Lo están haciendo? ¡Claro que no! Porque para empezar no están respetando, entre otras muchas cosas, como ya les dije, el Shabbat, el séptimo día de la semana, el día de reposo de Yahweh Elohim, glorificó y santificó, y que viene siendo en sábado. Pero no se confundan, porque Shabbat no quiere decir sábado, quiere decir reposo, descanso. Y el que tenga alguna duda de que el séptimo día es en sábado, puede consultar su calendario para que se dé cuenta de ello. Y miren lo que nos dice acerca de no respetar el Shabbat. Y mucho con esto. Y fíjense bien, todos aquellos que no lo están haciendo, porque esto no es un juego. Esto es mucho más serio de lo que muchos piensan o creen. Porque se están jugando el pase a la vida eterna al lado de nuestro Elohim bendito Yahweh, o al lago de fuego eterno. ¿Ok? Vámonos al libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, versículos 12 al 18. Está bien claro, hermanos. El que no quiere entenderlo, va a ser su problema. Dice: y Yahweh le dijo a Moshe, a Moisés. ¿Quién es el que está hablando? Claro, nuestro Padre Santo. ¿Y qué le dijo? Háblale al pueblo israelita y dile. No se les olvide que nosotros somos parte del pueblo israelita, ¿ok? Dice: sin embargo, ustedes deben de observar mis Shabbatot, o sea, Shabbat en plural, porque esto es una señal entre ustedes y yo, a través de los siglos, para que sepan que yo, Yahweh, los he consagrado. El que respete el Shabbat, nuestro Padre lo consagra. Aquí lo está diciendo. Observarán el Shabbat porque es sagrado para ustedes. Es sagrado para nosotros el Shabbat. Al que lo profane, se le dará muerte. No lo digo yo, aquí está. Observarán el Shabbat porque es sagrado para ustedes. Al que lo profane, se le dará muerte. Cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. Les recomiendo el estudio en mi canal de YouTube, Shabbat Día 7, para que puedan tener un mejor concepto de lo que el Shabbat representa en nuestras vidas. Y continúa diciendo: 6 días se podrá trabajar, pero en el séptimo día habrá un descanso sabático de completo reposo.
apartado para Yahweh. A cualquiera que haga trabajo en el día de reposo, se le dará muerte. Otra vez, aquí lo está diciendo. El pueblo israelita guardará el Shabbat. No está hablando del judío como te hacen creer, está hablando del pueblo israelita, de todos nosotros. El pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. Será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo, dice nuestro Padre. En el milenio vamos a seguir observando el Shabbat. Ahí tengo el estudio del milenio. En el reino de nuestro Padre se va a seguir celebrando el Shabbat y las fiestas de Pesaj que ahí vienen y en fin, todo eso se va a seguir celebrando. Todas son perpetuas, ¿ok? Dice, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, le dijo a Moisés, le dio a Moisés las 2 tablas de la alianza, tablas de piedra escritas con el dedo de nuestro Padre. ¿Se fijan la importancia? No son cualquier tabla, son tablas escritas por el creador del universo, ¿ok? Nuestro Padre. Bueno, en general, ser un buen cristiano implica vivir una vida de amor, servicio y dedicación a Dios y a los demás y buscar constantemente crecer en la fe y en la relación con Dios. Ok, otra vez, todo está muy bonito, pero no lo hacen. Al menos la gran mayoría de ellos no tienen dedicación a Dios, como opina la gran mayoría. No buscan crecer en la fe, porque si así fuera, ya estarían fuera de las iglesias babilónicas domingueras y se darían cuenta de esos pastores mentirosos cómo los tienen engañados. Bueno, ahora déjenme decirles, amigos cristianos y no cristianos también, el futuro, lo que les espera a todos los que no obedezcan lo que nuestro Padre Santo Yahweh y nuestro Maestro Yahshua nos dicen en las Sagradas Escrituras. Y voy a ser muy corto con esto, porque me imagino que ya saben hacia dónde van a ir a parar, ¿verdad? Pero que sean las Sagradas Escrituras las que nos lo digan. Y por favor, si tú estás en una de estas clasificaciones, recapacita, arrepiéntete, pídele perdón antes de que sea demasiado tarde al Elohim poderoso de Israel a través de su Hijo Yahshua, nuestro Maestro, y regresa al camino de la luz. Fíjense lo que vamos a ver. Vamos al libro de Corintiyim Aleph, Primera de Corintios 6, 9 al 11. Yo aquí voy a hacer una explicación de cada palabra que estamos viendo aquí para que sepamos realmente lo que nos está diciendo y a quiénes se los está diciendo. Porque muchas veces nos hacemos patos y decimos, eso no es para mí porque yo no hago eso. No, vamos a ver qué es lo que dice, a ver si realmente lo estás haciendo o no, ¿ok? Corintiyim Aleph, 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim? ¿Qué es ser injusto? ¿Qué implica o abarca la injusticia? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, ser injusto significa tratar a alguien de manera desigual o discriminatoria, violando su derecho a la igualdad y a la equidad. La injusticia puede tomar muchas formas, desde la discriminación basada en la raza, la etnia, el género, la orientación sexual, la religión o la discapacidad, hasta el trato desigual en la distribución de recursos, oportunidades o justicia. Ser injusto implica no respetar los derechos y la dignidad de los demás y puede tener unas consecuencias negativas, tanto para la persona que está siendo tratada injustamente como para la sociedad en general. ¿Se está entendiendo qué es la injusticia? Para que no quede ninguna duda. Porque si tú que estás viendo, escuchando este estudio, estás siendo injusto, pues ya sabes qué hacer, ¿verdad? Y todo lo que implica la injusticia. Continuamos. Y vamos a escudriñar cada clasificación que se nos da en esto que estamos leyendo, para que quede completamente claro y no tengamos ningún pretexto de que no entendí lo que estábamos estudiando. ¿Ok? No se engañen. Aquí claramente está diciendo que no se engañe uno mismo. ¿Pero qué es engañarse a uno mismo? ¿Verdad? Engañarse a uno mismo es convencerse de algo que no es cierto o de algo que uno quiere creer a pesar de que las evidencias o la realidad indican lo contrario. Puede ser una forma de protegerse emocionalmente o evitar enfrentar una situación difícil o incómoda. Por ejemplo, una persona puede convencerse a sí misma de que está bien en una relación insana o abusiva porque teme estar sola o solo o no quiere aceptar que su pareja no lo está tratando bien.
O puede engañarse a sí misma pensando que está en buena forma física, a pesar de no hacer ejercicio regularmente y tener una dieta poco saludable. El engaño a uno mismo puede ser peligroso, ya que puede impedir que una persona reconozca y resuelva problemas importantes en su vida. Es importante ser honesto con uno mismo y estar dispuesto a enfrentar la realidad, incluso si es difícil o incómodo. Bueno, ahora ya sabemos lo que es engañarse a uno mismo, para que no se van a hacer patos ahí. ¿Y qué más dice? Que ni los fornicarios. Ok, ahora vamos a ver quiénes son los fornicarios, qué hacen, cómo son, para que estemos bien compenetrados de todo esto, ¿ok? Y les vuelvo a repetir que todo esto lo hago para que no quede ninguna duda de lo que estamos hablando y por si alguno se encuentra dentro de estas definiciones, pues ya sabe qué hacer. Un fornicario es una persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio o sin estar casado o casada. El término se utiliza principalmente en contextos religiosos para referirse a un comportamiento sexual que se considera inmoral o pecaminoso según ciertas creencias religiosas. Ojo con esto, mucho ojo, porque una cosa es ser un fornicario y otra cosa es ser un adúltero. Pero eso en un momento lo vamos a ver. Pero ahora sigue el turno a los idólatras, que dice que ni los idólatras, ¿ok? Eso ya lo sabemos, ya lo hemos visto, pero voy a poner la definición general de idólatra según el mundo, ¿ok? ¿Qué hacen los idólatras? Una persona idólatra es alguien que adora o reverencia a ídolos o objetos como si fueran dioses o deidades. El término ídolo puede referirse a cualquier objeto, imagen o persona que alguien considere sagrada o divina. La idolatría es común en muchas religiones, donde se utilizan ídolos o imágenes para representar a los dioses o seres divinos. Sin embargo, también puede haber formas de idolatría en contextos seculares, como cuando una persona idolatra a un líder político o a una celebridad, o cuando se le da una importancia desproporcionada a objetos materiales como el dinero o la propiedad. La idolatría puede tener un impacto negativo en la vida de una persona, ya que puede llevar a una adhesión ciega a ciertas creencias o comportamientos, a la intolerancia hacia otras ideas o culturas y a la creación de divisiones y conflictos en la sociedad. Y acabamos de ver con anterioridad lo que el libro de Shemot Éxodo dice en el capítulo 24 al 6 acerca de las imágenes, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Ni los adúlteros. Ahora vamos con los adúlteros. ¿Okay? Vamos a ver qué hace un adúltero. Aquí vamos a ver la diferencia que hay entre un fornicario y un adúltero. Una persona adúltera es alguien que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge, violando así los compromisos de fidelidad y exclusividad que asumen en el matrimonio. El término adulterio se utiliza para referirse específicamente al acto de tener relaciones sexuales con una persona que no es su pareja matrimonial. El adulterio se considera inmoral en muchas culturas y religiones y puede tener consecuencias graves en el contexto del matrimonio, como el divorcio o la separación. También puede ser visto como una traición emocional y una violación de la confianza y el compromiso con la pareja. ¿Se está entendiendo? ¡Qué bueno! Para que después no vayan a decir, cuando enfrenten el juicio de Yahweh Elohim, de que nadie se los dijo, ¿ok? Y ahora siguen, ni los homosexuales tampoco van a heredar el reino. Acuérdense que es lo que estamos viendo. Vamos a ver qué es un homosexual. Una persona homosexual es alguien que se siente atraído emocional, romántica y o sexualmente hacia personas del mismo sexo o género, como quieran llamarlo, es lo mismo. Actualmente, al menos acá en los Estados Unidos, quieren hacer ver la homosexualidad como algo muy común y natural, al grado que hay anuncios en la televisión en donde salen dos hombres besándose o dos mujeres haciendo lo mismo. Y lo peor de todo es que lo pasan en horarios en donde los niños están viendo la televisión, haciéndoles creer que eso es muy normal, cuando nuestro Padre Santo Yahweh creó a Adán y Eva y no a Juan y a Esteban. Y ahora también andan con eso de los niños transgender y muchas porquerías más que solo nos muestran que el final de todo este sistema está más cerca de lo que muchos piensan o creen. Y ahora siguen, bueno, mejor dicho, ni los entregados a prostitución, ¿ok? ¿Qué es o qué quiere decir ni los entregados a prostitución? Vamos a verlo.
La expresión entregados a la prostitución se utiliza para referirse a una persona que se dedica de manera habitual a la venta de servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otra forma de beneficio material. Si se entiende, ¿verdad? Ok. ¿Y quién más? Ni los ladrones. ¿Pero qué es ser un ladrón? Un ladrón es una persona que comete un delito al tomar o intentar tomar propiedad o bienes pertenecientes a otra persona sin su consentimiento. El acto de robar puede involucrar una amplia variedad de acciones, desde el hurto menor de objetos pequeños hasta el robo mayor de propiedades y bienes de valor significativo. El robo es considerado un delito en la mayoría de las jurisdicciones y puede tener consecuencias legales graves para las personas que lo cometen, incluyendo multas, encarcelamiento y antecedentes penales. Además de las consecuencias legales, el robo también puede tener consecuencias sociales y psicológicas para la víctima, incluyendo la pérdida de bienes materiales, la violación de su privacidad y la sensación de inseguridad y vulnerabilidad. Discúlpenme. Ok, ahora ya sabemos las funciones de un ladrón. ¿Y quién es el siguiente? Pero antes recuerden bien esto que estamos escudriñando, y es todos los que no van a heredar el reino de nuestro Elohim bendito Yahweh y de nuestro maestro Yahshua. Estamos, hermanos, hermanas. Bueno, ¿quién sigue? Ni los avaros. Órale. Una persona avara es alguien que tiene un deseo extremo y obsesivo por acumular riquezas y posesiones materiales, incluso a costa de su propia felicidad y la de los demás. La avaricia se caracteriza por la falta de generosidad y empatía y por la tendencia a valorar más el dinero y las posesiones que cualquier otra cosa. Las personas avaras suelen tener una mentalidad de escasez en la que siempre temen perder lo que tienen y por lo tanto se aferran a sus posesiones con uñas y dientes. Esto puede llevar a comportamientos egoístas, como negarse a compartir o dar a los demás, incluso cuando tienen más que suficiente para sí mismos. Además, las personas avaras a menudo se centran en el dinero y la riqueza como su principal fuente de felicidad y satisfacción, lo que puede hacer que descuiden otros aspectos importantes de la vida, como las relaciones personales, la salud o el bienestar emocional. En resumen, la avaricia es un rasgo negativo que puede afectar profundamente la vida de las personas que la padecen y también de aquellos que los rodean. Está interesante conocer todo esto, ¿verdad? Y ahora, ¿quién sigue? Sigue el turno de los borrachos. Dice, ni los borrachos. Una persona borracha es alguien que ha consumido una cantidad excesiva de alcohol y está bajo los efectos de la intoxicación alcohólica. El consumo excesivo de alcohol puede tener efectos negativos en el cuerpo y en la mente y puede hacer que una persona pierda el control de sus acciones y comportamientos. Los síntomas comunes de una persona borracha incluyen dificultades para hablar o caminar con normalidad, comportamiento inapropiado, pérdida de memoria a corto plazo, falta de coordinación, cambios repentinos de humor, náuseas y vómitos, entre otras cosas más. El consumo excesivo de alcohol puede tener graves consecuencias para la salud, como daño hepático, enfermedades del corazón, problemas gastrointestinales, deterioro cognitivo y la dependencia del alcohol. Es importante recordar que el consumo responsable de alcohol es importante para evitar el riesgo de intoxicación y sus posibles consecuencias negativas. Una cosa es tomar para alegrar el alma y otra cosa es tomar para emborracharse. Miren, vamos a hablar de Teilim, Salmos 104, capítulos 14 y 15, que dice: Tú haces crecer la hierba para el ganado y las plantas para el trabajo del hombre para que obtenga el alimento de la tierra. Vino que alegra el corazón del hombre, aceite que hace brillar el rostro y pan que sostiene la vida del hombre. ¿Ok? No se vayan a confundir con esto, ya que claramente dice que es para alegrar el corazón y no para emborracharse, ¿ok? No lo vayan a malinterpretar y tomarlo como excusa para emborracharse. ¿Y qué más sigue? Ni los calumniadores, al alba con ellos. ¿Y quién es una persona calumniadora? Bueno, es alguien que difunde falsedades o mentiras maliciosas sobre otra persona con la intención de dañar su reputación o causarles algún tipo de perjuicio. Las calumnias son difamaciones verbales o escritas que pueden tener graves consecuencias para la persona afectada. Miren, las personas calumniadoras a menudo tienen motivos personales para difundir las mentiras, como la envidia, el resentimiento, la venganza o la búsqueda de atención.
Pueden difundir rumores, chismes o información falsa sobre alguien sin importar si es verdadero o no. Las personas calumniadoras pueden causar un daño irreparable a la reputación y a la vida de la persona afectada, así como afectar negativamente su vida profesional, personal y social. Además, las calumnias pueden ser ilegales en algunos casos y pueden dar lugar a consecuencias legales. En resumen, la calumnia es un comportamiento inapropiado e inaceptable que puede tener graves consecuencias para todas las personas involucradas. Órale, para todos y todas con los que les gusta el chisme, ¿eh? El que sigue, ni los estafadores. Los estafadores son personas que utilizan engaños o trucos para obtener dinero o bienes de manera fraudulenta de otras personas, como los hacen los sacerdotes y pastores que piden un diezmo que para empezar no es dinero y segundo no está vigente. Los estafadores pueden utilizar diferentes técnicas para lograr sus objetivos, como el engaño de usar sus Biblias. También lo pueden hacer por teléfono, por correo electrónico, mensajes de texto o la creación de sitios web falsos o fraudulentos. Los estafadores pueden ser extremadamente astutos y convincentes, como muchos pastores y sacerdotes, y pueden aprovecharse de personas inocentes y vulnerables, como lo son muchos cristianos. Por eso es muy importante estar alertas y tomar precauciones para evitar caer en una estafa, como nos dice el Shelihim, el discípulo Kefá, Pedro, en Kefá Aleph, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9, que nos dice: sean sobrios y manténganse alerta. Su adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Opónganseles firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Sean sobrios, hay que estar alertas, hay que estar al alba, porque Satanás anda viendo a ver a quién se lleva. Heredarán el reino de Elohim. ¿Y qué es el reino de Elohim? El reino de Yahweh es un concepto que representa un estado de perfección y armonía en el que nuestro Padre Santo Yahweh Elohim reina sobre todo y todas las cosas están en paz y justicia. Se espera que este reino se establezca en el futuro y es un elemento clave de la esperanza del creyente. ¿Y qué más dice? Y esto eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado, pero ya se han santificado, pero ya los han justificado mediante el nombre del Maestro Yahshua el Mashiach y mediante el Espíritu de nuestro Elohim. Ahí está diciendo, eso éramos nosotros, algunos de nosotros. ¿Pero qué dice? Que ya nos han justificado, que nos han santificado. Fíjense nomás, todo por seguir a nuestro Maestro. Bueno, pero ¿cuál es el futuro de todos los que tengan alguna característica que acabamos de ver? Aunque todavía faltan algunos, y para verlos vámonos al libro de Galut, Revelaciones, capítulo 21, versículos 6 al 8, que me dijo también, está hecho. Yo soy la Aleph y la Tau, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza heredará todas estas cosas. Yo seré su Elohim y él será mi hijo. Fíjense hasta dónde nos va a llevar. Nada más por ser obedientes, ¿ok? Pero dice, pero para los cobardes e incrédulos, órale, vamos a ver qué es un cobarde y luego veremos qué es un incrédulo. Una persona cobarde es alguien que tiene miedo o temor a enfrentar situaciones difíciles o peligrosas y que evita tomar decisiones o actuar cuando se enfrenta a un desafío. Los cobardes pueden sentir miedo por una variedad de razones, como el temor a ser heridos, a perder algo valioso o a fracasar. Las personas cobardes pueden evitar situaciones que consideran riesgosas o que implican un esfuerzo significativo e incluso, si es necesario, tomar medidas para resolver problemas o situaciones difíciles. También pueden ser incapaces de defenderse a sí mismos o a otros en situaciones de conflicto. Una persona cobarde es toda aquella que se refugia en su religión o pastor o sacerdote, pensando que así estarán protegidos y temen conocer la verdad. Y ese temor a la verdad se los han inculcado sus líderes espirituales. En otras palabras, y viéndolo de una manera espiritual, una persona cobarde es toda aquella que por temor a que algo malo le pase, no dice la verdad, a pesar de conocerla. Y un incrédulo una persona incrédula es alguien que tiene dificultades para creer en algo o para aceptar algo como verdad, incluso en presencia de evidencias o argumentos persuasivos. Pueden tener dudas o desconfianza en lo que les dicen o lo que ven.
y pueden ser escépticos sobre la veracidad de las afirmaciones. ¿Se está entendiendo? No va a quedar ninguna duda. ¿Ok? Qué bueno. Continuemos. Para los abominables y homicidas. Vamos a ver quiénes son los abominables y luego veremos quiénes son los homicidas. La palabra abominable se usa para describir algo que es extremadamente desagradable, repugnante o repulsivo. Por lo tanto, una persona abominable sería alguien que actúa de manera repugnante o desagradable en sus acciones o comportamiento. La abominación puede tomar muchas formas diferentes, incluyendo la crueldad hacia los demás, la violencia, el comportamiento inapropiado o la falta de consideración por los sentimientos o necesidades de los demás. Alguien que es considerado abominable por otros puede ser visto como una persona desagradable y repugnante que carece de compasión o empatía por los demás. Ahora, una persona homicida es alguien que ha cometido o tiene la intención de cometer homicidio, que es el acto de matar a otra persona. Un homicida puede matar a otra persona por muchas razones, como puede ser el odio, la ira, la venganza, la locura, la defensa propia, la violencia doméstica, el fanatismo, entre otras cosas más. El homicidio es un delito muy grave y puede tener consecuencias legales graves, incluyendo la cárcel o incluso la pena de muerte en algunos países. Además, el acto de matar a otra persona puede tener un impacto emocional y psicológico profundo en el propio homicida, así como en la familia y seres queridos de la víctima. Los siguientes son, ¿qué dice? Para los fornicarios y hechiceros. Bueno, ya vimos lo que son los fornicarios, pero ahora vamos a ver quiénes son los hechiceros. Un hechicero es una persona que se cree que tiene habilidades sobrenaturales para lanzar hechizos, encantamientos y realizar rituales mágicos con el fin de influir en el mundo físico y en la vida de las personas. En algunos casos, los hechiceros se ven como personas que tienen la capacidad de comunicarse con los espíritus o los seres sobrenaturales para obtener poder o conocimiento. En diferentes culturas y religiones, los hechiceros pueden tener diferentes roles y significados. Por ejemplo, en algunas sociedades tribales, los hechiceros pueden ser vistos como líderes espirituales que ayudan a su comunidad a través de prácticas mágicas y curativas. En otros casos, los hechiceros pueden ser vistos como brujos malvados que utilizan sus habilidades para causar daño y desgracia. ¿Quiénes más siguen? Los idólatras y todos los mentirosos. Bueno, ya vimos lo que son los idólatras. Ahora vamos a ver quiénes son los mentirosos. Una persona mentirosa es alguien que dice cosas que no son verdades, con la intención de engañar a los demás o obtener algún beneficio personal, como lo hacen los pastores y sacerdotes con sus congregantes, a los cuales les mienten para robarles el dinero y amenazarlos si no lo hacen con sus Biblias. Ahora, las mentiras pueden ser pequeñas o grandes y pueden ser dichas verbalmente o a través de acciones engañosas. Las personas pueden mentir por muchas razones, incluyendo el deseo de evitar castigos, obtener beneficios personales, proteger su reputación, evadir responsabilidades o incluso para satisfacer su ego o controlar a otros. Las mentiras pueden tener consecuencias negativas en las relaciones interpersonales y en la confianza que los demás tienen en el mentiroso. Ahora, ¿y cuál es el futuro de todos ellos? Ya vamos a acabar, hermano. Que su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Pero qué es la muerte segunda? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, la muerte segunda es un término utilizado en algunas religiones y creencias espirituales para referirse a una muerte espiritual definitiva o a una condena eterna. Según estas creencias, la muerte primera se refiere a la muerte física del cuerpo, mientras que la muerte segunda se refiere a la separación permanente del alma del cuerpo y de la presencia de Yahweh Elohim. En la teología cristiana, la muerte segunda se menciona en el libro de Itgalut, Revelaciones, en donde se describe como la segunda muerte, la que se produce después del juicio final. Las Sagradas Escrituras dicen que aquellos que no han aceptado a Yahshua como su Salvador y no han sido redimidos por sus pecados, serán arrojados al lago de fuego, lo que se entiende como la muerte segunda. Otra vez, y como siempre, la bendita palabra de Yahweh Elohim ha hablado. Yo solo he transmitido. El que quiera creer, pues qué bueno. Y el que no quiera creer, pues es muy su problema y no el mío.
Yo solo he cumplido con exponer y no imponer lo que las Sagradas Escrituras estas nos dicen. Yahweh Elohim, el creador de todo y dador de la vida, nos dio a todos libre albedrío para que cada quien crea lo que más le convenga a su corazón. Amigo cristiano y no cristiano también. Yo no estoy aquí para juzgarte ni mucho menos. Estoy aquí haciendo estos estudios para mostrarte directamente lo que las Sagradas Escrituras dicen y que no te enseñan en tu religión o en tu iglesia. Sin embargo, la decisión es solo tuya y de nadie más. Tú te salvas o tú te condenas. El estudio está bastante claro sobre quiénes heredarán el reino de nuestro Padre Yahweh Elohim y quiénes heredarán el lago de fuego eterno. Tú que estás viendo, escuchando este estudio y te encuentras dentro de alguna de las clasificaciones que vimos, te recomiendo que te arrepientas y vengas a la verdad de la bendita palabra de Yahweh Elohim y te salgas de esas iglesias babilónicas que se reúnen los domingos y vengas a reunirte en el día de reposo, en el santo Shabbat del Elohim poderoso de Israel. No tengas miedo de dejar tu iglesia dominguera que solo te está engañando y alejándote de la verdadera verdad. Tú te puedes reunir en tu casa, invitar amigos y familiares y poner cualquiera de los más de 180 estudios que hay en mi canal de YouTube y que son 100% de las Sagradas Escrituras y cumplir y aprender con el mandamiento de congregarnos, de reunirnos en Shabbat. Bueno, solo me queda, como siempre lo hago, el invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, los que todavía no lo han hecho, y a que inviten a más personas a reunirse con nosotros para aprender directamente de las Sagradas Escrituras y que no se les olvide tocar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un estudio nuevo. Ustedes saben bien que yo no les pido dinero ni nada parecido, solo les pido que distribuyan estos estudios que son completamente gratis y que les pueden ayudar mucho en su crecimiento personal y espiritual. Ustedes saben a quiénes se los pueden mandar. Shalom, shalom, y que Yahweh bendito nos llene de bendiciones y de todas las cosas buenas que solo sabe dar Él, y que su amor prevalezca siempre entre todos nosotros, y que el shalom de nuestro Padre Santo Yahweh esté siempre en sus corazones y en sus hogares, en Yeshua HaMashiach, el Salvador de nuestras vidas. Cuídense mucho, y saben que para mí siempre es un honor el poder compartir este tiempo de estudio con todos ustedes. Shalom, shalom, mis hermanos, hermanas. Los amo mucho en el amor de nuestro Maestro Yeshua. Shalom.